¿Qué tal, amigos de la Fundación Furefa? A todos un cordial saludo. Tal vez ha vivido eventos en su vida familiar en los que las cosas no se pueden tener bajo control, se le salieron de las manos. No quiere que su hogar se destruya, pero tampoco quiere que las cosas en casa estén mal, la relación con su esposa, su esposo, sus hijos, y siente la necesidad de que alguien lo escuche y le dé un poco de direccionamiento para saber cómo asumir este tipo de eventos dentro de su casa. Es el propósito de este programa, Sesiones de Mantenimiento Familiar. Dejar a su alcance una serie de herramientas que hemos venido elaborando y poniendo aquí en las redes sociales para asesorar, orientar, ayudar a las familias, a las parejas, para sortear apropiadamente cada uno de estos típicos eventos que se suelen dar en nuestro hogar. Cosas que desafortunadamente a muchos hogares les ha llevado a la desintegración. Otros hogares lo asumen de otra manera y estas experiencias difíciles los ha fortalecido. Y especialmente cuando se cuenta con quien nos asesore, con quien nos aconseje, con quien nos dé herramientas para sortear estos eventos, pues mucho mejor, porque podemos superarlos y aprender de aquellos mismos eventos para poder compartir nuestra experiencia con otros y dar esperanza a otras familias. Es el propósito entonces de Sesiones de Mantenimiento Familiar. Bienvenido a este espacio. Hoy es el episodio número 12 de una serie que hemos titulado Técnicas para pelear en el hogar. Ya hemos estudiado varios aspectos y hemos entrado a un subcapítulo que hemos titulado El verdadero o los verdaderos enemigos. Una de las razones que lleva a los hogares a la destrucción es que se pelea, y alguien dice, pues si todos los hogares se pelean, sí, pero el problema de algunos matrimonios es que se pelea contra el enemigo incorrecto. Cuando visualizo a mi cónyuge, a mi hijo, a mi padre, a mi hermano como el enemigo, pues no voy a estar precisamente peleando de manera correcta y lo que haga va a ir en detrimento de la relación matrimonial. Por eso estamos hablando de cuáles son aquellos enemigos contra los cuales debemos pelear. Hemos abordado en toda esta serie algunos principios básicos bíblicos, razón por la cual pues, va a sonar con un alto contenido teológico este espacio. Hemos abordado esto porque el inventor de la familia, que para nuestra filosofía de la fundación es Dios, no solamente inventó la familia y de pronto piensa la gente que la dejó a la deriva, no, dejó un instructivo para que nosotros podamos guiarnos de manera que seamos familia y funcione la familia como Él lo estableció. Algo así como aquel manual de usuario que colocan en los electrodomésticos cuando los compramos y a veces viene en CD, a veces viene un catálogo en físico o viene tal vez un link para que nosotros accedamos al manual y la lectura del manual garantizará el buen uso del electrodoméstico. La lectura de estos principios garantizará que no solamente la lectura, sino la aplicación de estos principios, garantizará que el hogar funcione como quien lo inventó, propuso en su corazón que funcionara. Hemos ya hablado en el último episodio que uno de los primeros enemigos con los que tenemos lucha es contra las falsas creencias, los mitos, las falsas enseñanzas y los falsos conceptos que a veces tenemos de nosotros mismos, de la vida familiar. Desafortunadamente algunos eventos dados en pareja o en vida familiar ocasionan molestia y esa molestia nos hace reaccionar con acciones beligerantes, improperios, golpes, reacciones totalmente agresivas que causan heridas emocionales. Y estas heridas emocionales, cuando vienen siendo reiterativas, van a causar una resignificación de la familia, una resignificación del cónyuge. Si antes veía a mi cónyuge como el objeto de mis afectos, ahora lo voy a ver como el culpable de mis frustraciones, el culpable de mis heridas, y entonces empiezo a tener un sentido completamente distinto, ya no romántico, ya no inspirador, sino más bien aversivo de quién es mi cónyuge. Y estos conceptos distorsionan la verdadera intención del matrimonio y causan agrietamientos y causan rupturas. Las falsas enseñanzas entonces o los falsos conceptos son en primer lugar
aquello con lo que tenemos que pelear. Vimos luego, en segundo lugar, los enemigos espirituales en nuestro episodio anterior. Este aspecto de los enemigos espirituales pues no es muy bien visto por algunas personas. No, es que este tema de los enemigos espirituales, bueno, lo plantea la Escritura, ¿sí? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principales huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quien escribió este pasaje de Efesios 6:10, que fue el apóstol Pablo, estaba haciéndonos entender que no tiene sentido pelear contra el cónyuge o contra el jefe o contra el pastor o contra el líder o contra alguien, que nuestra lucha esencialmente no es contra seres humanos. Cuando dicen nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero a veces ese es el enfoque que tenemos en nuestras diferencias de familia. Nos atacamos a la suegra, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, como si ellos fueran los enemigos. Y Pablo nos hace entender que hay un grupo de enemigos de carácter espiritual con quien tenemos lucha. Hasta ahí hemos estudiado en los episodios anteriores. Déjeme leerle un pasaje de un episodio donde Jesús de Nazaret nos habla de un episodio de un enemigo más en esta lista de aquellos contra los que debemos pelear. Dice Mateo 13, 24 al 30, le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega, al momento de la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora es una parábola que Jesús enseña, pero esto genera un poco de preguntas: ¿quién es cada cosa? Así que más adelante, ya en el verso 36, Jesús explica esta parábola. Dice más adelante: entonces despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, él mismo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Ahora, es Jesús y la Biblia la que hace referencia a el diablo, y aquí saca a luz quién es el enemigo. El enemigo que la siembra es el diablo. La siega es el fin del siglo, el fin de los tiempos, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos oiga, para oír oiga. Ahora nota que esta es una parábola que saca a la luz un enemigo que tiene malas intenciones. Vuelvo a la parábola, más allá de la explicación, para indicar una cosa. Nuestras familias también funcionan como un campo, como un huerto. Y hay una cizaña que se siembra en ella, y esta cizaña causa daño al ambiente familiar. Las actitudes, los comportamientos, la llegada de otras personas que vienen a sembrar duda, discordia, conflicto. A veces terminamos teniendo más confianza con personas que son tóxicas para nuestra familia que con nuestra propia familia. Y
Esta palabra cizaña, si bien hace referencia a un tipo de maleza parecida al trigo, sí, pero que no tiene ningún tipo de fruto, la cizaña tiene una espiga que se dobla, mientras que el trigo es erguido y da fruto, la cizaña no da ningún tipo de fruto, pero también llamamos cizaña a ese tipo de cosas que se permiten en nuestro hogar, que no traen bien, traen mal y causan división y han sido puestas por el adversario. En un episodio anterior recordamos que la primera familia tuvo de por medio la entrada del diablo, este personaje, y desafortunadamente Eva tuvo mucha atención a él y escuchó sus comentarios, y esa información vino y distorsionó la verdad y la llevó a tomar decisiones contrarias a lo que Dios había propuesto para esta familia. Hoy pasa lo mismo. El enemigo trae cizaña, siembra mentiras, siembra discordia, trae personas, se generan rivalidades, personas que nos hacen creer que nos pueden brindar mejor afecto que el que se nos brinda en nuestra propia familia, y actúan en nuestra vida o en la vida de nuestra familia como parásitos porque se llevan el mejor tiempo, el mejor romanticismo, el dinero, la pasión, los intereses, y ahí terminamos incurriendo en infidelidad. A veces los hijos terminan amando más a sus amigos que a sus propios padres. En fin, esta cizaña ha sido sembrada por el diablo. ¿Debo pelear con mi esposa, con mis hijos por esta cizaña? No. Nuestro enemigo, otro de los enemigos que podemos entender aquí, con quien tenemos el conflicto, es contra el diablo. En este caso, Dios se encargará de reprenderlo, pero tenemos que proteger nuestra familia e identificar qué es la cizaña que el enemigo ha querido entrar a sembrar en nuestra casa y sacarla de nuestra casa. Sentarnos, aclarar las dudas, aclarar las cosas en casa, hablar con transparencia, tomar actitudes humildes, respetuosas, reconocer errores, mirarnos los unos a los otros como superiores, mirar al otro como superiores a uno mismo, para mirarle con humildad y siempre proteger la familia de esa cizaña que viene a destruir el hogar. Otro de los temas, otro de los enemigos, lo encontramos en Santiago capítulo 4, versos 1 al 5. Dice este pasaje así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Buena pregunta, para referirse también a los hogares. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y arder de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y aquí vemos un episodio bíblico que explica por qué parece que no nos resultan bien las cosas. Más bien hay guerras, hay pleitos, hay conflictos en nuestras familias, y él explica por qué. Por nuestras pasiones. Asumimos los eventos con demasiada pasión, con orgullo. Yo tengo que ganar esta pelea, tengo que demostrarle a esa persona en mi familia que yo tengo la razón, y esta actitud, dice Santiago, es una actitud más propia del mundo o de este sistema que de los hijos de Dios. Y dice entonces en otra parte: codiciáis y no tenéis, matáis y arder de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y ahí muestra entonces una descripción de muchos hogares en que hay enormes crisis, hogares que están peleando, hogares que están batallando, pero están batallando contra el enemigo incorrecto, están batallando con el interés incorrecto, están batallando con las armas incorrectas. Por eso hemos llamado esta serie técnicas para pelear en el hogar. Entonces concluye diciendo, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Cuál es la fuente de los valores? ¿Cuál es la fuente de los principios que están rigiendo nuestro sistema familiar? ¿Cuál es la fuente de lo que enseñamos a nuestros hijos? El mundo, un sistema egoísta, un sistema donde aquí lo importante es ganar las peleas.
O tal vez lo que estamos aplicando son estos principios y valores que el fundador de la familia ha establecido para nosotros. Revisa la fuente de tu axiología. Revisa la fuente. ¿Quién te enseñó? Mi padre me enseñó que los varoncitos no tienen que hacer nada de oficio en casa. Bueno, algunos hogares funcionan con este tipo de enseñanza, una enseñanza totalmente ajena a lo que Dios quiere de nosotros, que nos enseña a tener una actitud de servicio en casa, que desarrollemos un sentido de pertenencia, no que los hombres no puedan participar, especialmente cuando la mujer moderna es una mujer que estudia, es una mujer que se profesionaliza, es una mujer que trabaja y en algunos casos que gana mejores recursos que el varón. Entonces debe ella hacer todos estos ejercicios profesionales y luego llegar a casa y no contar con la colaboración de sus varones en casa porque le enseñaron el machismo de que en la casa no se hace oficio los varones. Ese tipo de cosas son amistad con el mundo. Cuando yo cojo los valores en los que está cimentado el sistema moderno de este mundo para llevarlos a funcionar en mi casa, pues ahí voy a tener un enemigo como mi amigo y voy a tener amistad con un enemigo de la familia. Hay tantos antivalores que se vienen enseñando a la familia en el tiempo de hoy y la idea en esto es no podemos permitir que la fuente de la axiología que enseñamos en nuestra familia sea cimentada en el sistema de pensamiento de este mundo. Necesitamos un sistema de pensamiento que viene de Dios, que nos enseña a respetarnos el uno al otro, a mirarnos con gratitud el uno al otro, a tolerarnos el uno al otro, a tener la paciencia uno con otros y a superar nuestras dificultades sabiamente. Ahí tenemos dos enemigos más para que seamos más objetivos en los momentos de tener diferencias en nuestra familia. Un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo episodio de Sesiones de Mantenimiento Familiar.